Hola, buenas. Hoy, antes de empezar, os presento a María José Sobrino, que es abogada del CAEL y de la plataforma de afectado por la hipoteca. Nos va a contar una pequeña iniciativa. Damos paso a la lectura. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por invitarme. Solo voy a robar 5 minutos de vuestro tiempo. Como ha dicho la compañera, participo en la Comisión Jurídica de la plataforma afectada por la hipoteca, el grupo de vivienda, que somos Vamos en Madrid, la coordinadora de vivienda de Madrid. Entonces estamos recogiendo firmas porque hemos presentado una ILP, una iniciativa legislativa popular, que a lo mejor algunas conocéis ya, porque estamos en las calles todos los días, hemos puesto mesas por todos los municipios. Entonces la Asamblea de Madrid nos ha aceptado la propuesta y tenemos que recoger 50.000 firmas de aquí al 26 de mayo. Bueno, es para presentaros la iniciativa, que la conozcáis, que lo que hemos presentado es una ley de urgente vivienda para la Comunidad de Madrid, que no hay ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, con el fin de que se paralicen los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que se dé cumplimiento al artículo 47 de la Constitución, que se paralicen una vez los abusos bancarios y cómo se ha estado tratando la vivienda, el derecho a la vivienda en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, y medidas para la prevención del uso antisocial de la vivienda. Así a grandes rasgos, os invito a que paséis por la página web que hemos diseñado, que es ilpviviendamadrileña.es, para que podáis leer el texto completo de la ley, veáis lo que estamos haciendo, quiénes somos los promotores, que somos la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la FRAUN, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y ALA, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, a la que pertenecemos también los abogados de la Comisión Jurídica, como promotores, y después pues un listado de colaboradores, entidades, organizaciones, colectivos que están ayudando de forma activa en el proyecto y o bien participan en recoger firmas, son generatarios de los pliegos o de manera económica o difundiendo entre sus redes, pues están apoyando, ¿no? Os invito a que paséis y podáis ojear porque ya vamos avanzando, llevamos 15.000 firmas, pero el tiempo corre en nuestra contra y tenemos que conseguir más de 50.000, entonces pues ahí lo podéis ver. Y también os quería decir que aquí los compañeros de Enclave se van a quedar con un pliego para recoger firmas. Supongo que después al final de la tarde podréis firmar tranquilamente, no nos vamos a parar ahora para no interrumpir vuestro acto. Entonces sí deciros que también la ley de iniciativa legislativa popular obliga a que los pliegos sean timbrados y sellados por el notario, que sean notariales. Entonces cada pliego, al diseñarlos así, que los hemos hecho de 206 firmas, para recoger 206 firmas en cada pliego, pues tiene un coste más o menos de entre 8,5 y 9 euros. Entonces lo que nosotros como colaboradores desde el CAES lo que estamos proponiendo es que si cada persona que firme de forma voluntaria pone como 5 céntimos, estaríamos autofinanciándonos nosotros con este proyecto, ya que la ley nos impide pues, que la fuerza de la ciudadanía siga para adelante con este proyecto. Y nada más agradeceros a todos que miréis la web, que si están los contactos ahí, si queréis participar como colaboradores, ir firmando, y para lo que queráis pues estamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno. Luego hay que dejarlo ahí. Nada, buenas tardes a todos y todas. Yo voy a hacer una pequeña reseña en relación a en qué consiste este espacio, que bueno, casi todos lo conocen porque son habituales. Esta propuesta de lectura del libro 1, en este caso
caso, este primer ciclo, el libro 1 de Capital, de Marx. Y bueno, pues hemos tomado el trabajo de ir leyendo sección por sección, en las cuales ahora va a ser un pequeño recordatorio de las personas, los compañeros que vinieron a presentarlos. Y hacer mención, coincide lo del año 2017, que hay una serie de aniversarios, de los cuales uno de ellos es el aniversario de la primera edición de Capital, el libro 1 de Capital, que se editó en vida de Carlos Marx, que de hecho fue el que lo corrigió. Ustedes saben, los otros dos libros, o el cuarto también, el de la teoría del plusvalor, se publicaron en vida ya una vez fallecido Marx y se encargó Engels de hacer las ediciones. Entonces se cumplen 150 años de la publicación del libro 1 del Capital, que curiosamente sería como la cuarta escritura del Capital, ya lo hemos dicho un par de ocasiones. Marx se tomó el trabajo de escribir previamente unos borradores que ustedes conocen, que son los Grundrisse, del año 57 y 58. Esos borradores, que aquí hemos hecho un taller durante unos cuantos años de lectura de ese texto, fue un primer borrador, que sigamos el cuerpo fundamental de Capital. Posteriormente surge, escribe la contribución a la crítica de la economía política, que también tenemos la suerte de tenerlos en castellano, están publicados, y posteriormente hay unos manuscritos del año 61 y 63, 1861 y 1863, que bueno, que no están en castellano, pero bueno, hay una serie de ediciones. Hay una edición muy interesante, es un comentario que hace Enrique Dussel de esos dos libros que están en el siglo XXI. Y ya finalmente escribe el Capital, se toma el trabajo de volver a reescribir entero el Capital. Los prólogos aquí los presentamos, creo que fue el mes de noviembre. Los prólogos estuvieron a cargo de la presentación de Mario Domínguez. La siguiente lectura que tuvimos correspondía a la sección primera, que era Mercancía y Dinero, que recordarán que lo presentó Javier Arrizabalo. El tercer encuentro, que era la sección segunda, lo presentó Eduardo Garzón, que era la transformación de dinero en capital. La tercera, la producción del plusvalor absoluto, bueno, me tocó suerte de presentarlo a mí. La cuarta, que fue el último encuentro, la cuarta sección la presentó Montserrat Galcerán, que era la producción del plusvalor relativo. Y hoy vamos a trabajar la quinta sección, que es el capítulo que trabaja el plusvalor relativo y el absoluto. La próxima sección, que sería la sexta, sobre el salario, va a venir un profesor, que no recuerdo el nombre, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, que sería en el mes de mayo, ya veremos qué fecha sería. 29 de abril. 29 de abril, perdón, 29 de abril sería la próxima sección. Sesión, mejor dicho. Y luego la sección séptima, el proceso de la acumulación del capital, que ya sería comienzo de junio, y ese lo va a presentar Mauricio Valiente. Bueno, aprovecho para decir, para los que no sepan, que ha sido confirmado como responsable de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid ayer, lo cual nos alegra bastante. Saben que habían querido sacarlo de esa función y la alcaldesa, el ejecutivo del ayuntamiento lo confirmó en su puesto. La última sección, que sería un capítulo inédito del Capital, que es el capítulo 6, está publicado de forma separada en el siglo XXI. Sí. Es un libro que no se encuentra, está agotado, pero sí está el capítulo en PDF, lo pueden encontrar en internet y lo tienen ahí. Y incluso en Iberlibros, seguramente en alguna edición, en alguna librería de libros de segunda mano lo pueden encontrar. Ese capítulo 6 del capítulo inédito lo va a presentar el compañero, el escritor y editor Constantino Bertolo. Y poco más. Otro de los aniversarios que tocan en el 2017, bueno, creo que lo sabrán, que es el de los 100 años de la Revolución de Octubre, ¿no? Que bueno, serían 6 y el 8 de noviembre, creo que fue la fecha. Y este espacio de alguna manera también hace como un guiño o un homenaje a aquel acontecimiento que consideramos crucial en la historia de la humanidad. Y también en octubre se cumplen 50 años del asesinato de Ernesto Guevara, que fue la noche del 8 al 9 de octubre. Con lo cual, bueno, entre otros muchos aniversarios que habrá en este año, pues estos tres creo que son más, por lo menos para mí,
los más importantes. Y poco más. Iván. Pues nada, le damos a la sesión, les presento brevemente a Carlos Sánchez Mato, que actualmente es concejal del Ayuntamiento de Madrid, Economía y Hacienda, la concejalía que lleva, y además del distrito de Vicálvaro, y creo que adjunto en Vallecas, ¿no? Bueno, sí, también. Exacto. Y sobre todo lo hemos traído por su dilatada trayectoria en todo lo que es economía, en toda la gestión de crisis y banca pública. Su tesis doctoral ha versado sobre ese tema y ha trabajado también mucho con Xavier Arrizabalo, que le sonará de la sección primera. Por lo tanto, creemos que es una de las personas indicadas para hablar de esta sección, que viene a recoger un poco, sí, una sección casi que de enganche entre las dos anteriores, donde se ha trabajado la plusvalía absoluta y la relativa. En el caso de la plusvalía absoluta, estamos todavía esperando, se nos va a hacer un vídeo ad hoc que hará José Sarrión, y cuando lo tengamos se les avisará, que no será hoy en este formato, pero sí que lo tiene previsto grabar. Todavía ha tenido algún problema que no nos ha pasado todavía, ¿vale? De modo que ya tendríamos una correlativa de todos los vídeos, junto con aquella sección que la tendríamos duplicada, tanto con Carlos o José Sarrión. Y nada, sin más demora... ¿El canal que se llama? El canal de YouTube que lo pueden buscar es Grupo Hormiga Roja. Si buscan por Hormiga Roja van a encontrar tanto las cartas del general Sodul hechas por Constantino Berto, la presentación del libro aquí mismo también, y todas las secciones anteriores excepto la de la plusvalía absoluta. Y también comentarles, la sesión de hoy la vamos a hacer sin descanso porque a las 8 se va a tener que ir Carlos Sánchez con cierta celeridad, entonces para intentar aprovecharlo lo más posible vamos a estar de corrido hasta las 8 de la tarde y luego a las 8 nos podemos quedar un rato más si tenemos alguna duda más que comentar o lo que sea, pero ya será sin Carlos, ¿vale? Y nada, sin más dilación, todo tuyo. Pues muchas gracias. Lo primero deciros a Iván y a Carlos y a los que organizáis y trabajáis todos, bueno, pues sí, por supuesto, en clave por acoger este hecho insólito, y es gente dispuesta a reflexionar, lo que comentaba antes, sobre temas profundos, ¿no? O sea, el mundo que ahora mismo vivimos, la verdad es que eso es no solamente de agradecer, es un soplo de aire fresco, ¿no? Y encontrar gente que está dispuesta pues eso, a darle una vuelta más, ¿no? Y no la que suele abundar más, que es la de la simplicidad y el análisis cortito, como mucho, 140 caracteres, y no mucho más allá. Por eso precisamente pues es de agradecer, ¿no? Esos análisis profundos que además bueno, pues, los anclamos en los clásicos, pero vemos cuán de actualidad están todas las cosas que se dijeron y se escribieron hace 150 años al día de hoy, ¿no? Y mi análisis, que intentaré compartir con vosotros y vosotras, va en esa línea. Puedo incluso defraudar, porque en el sentido siguiente, porque lo he intentado acercar a la realidad actual, intentar analizar su valor absoluto y relativo, intentar ver en la realidad del capitalismo, la evolución del capitalismo en el momento actual, pues bueno, cómo podemos encontrar el ejemplo, y lo voy a centrar con algunos datos de Alemania, a no pensar algún no exitoso ejemplo de capitalismo como puede ser el español, ¿no? Y para ver en esa medida, bueno, pues de qué manera pues, sigue siendo no solamente actual, sino más actual que nunca el análisis realizado del capitalismo por nuestros clásicos, ¿no? Entonces, sí que también, no he podido ver todos los vídeos, pero sí he visto el de Monse y el de Edu, perdón, no he visto el de Monse, he visto el de Xavier y el de Edu, y no he visto el de Monse. Entonces, no sé si puede haber en algún momento pues, cosas que, bueno, por supuesto, sabidas por todos y todas, porque no creo que vaya en este foro a poder decir nada que sea absolutamente novedoso, pero sí dar pues, el enfoque evidentemente que desde mi persona puedo realizar del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que será también un gusto que podamos tener debate. Intentaré hacerlo lo más reducido sin eliminar ninguno de los aspectos de la intervención, pues para que haya posibilidad de debate y que los elementos que puedan haber quedado suficientemente explicitados o que puedan generar algún tipo de controversia, que no creo con las sesiones anteriores, pues que lo podamos ver antes de que salga corriendo por la puerta. Bueno, pues en esa línea indicaros que, bueno, pues empiezo con una cita en este caso no de Carlos Marx, tampoco de Lenin, pero sí de Trotsky, que decía algo que seguramente conocéis todos y todas, ¿no? Es que quien posee la plusvalía es el dueño de la situación, posee la riqueza, posee el poder del Estado, tiene la llave de la Iglesia, de los tribunales, de las ciencias y de las artes, ¿no?
Eso está escrito, bueno, pues, hace referencia a esta cita de León Trotsky, de algo que escribió, que publicó en El pensamiento vivo de Carlos Marx. Y fijaros, me reía cuando presentaba, no por supuesto por la iniciativa que presentaba la compañera, que por supuesto aprovecho a la compañera de La Paz, de la Comunidad de Vivienda, para animar a todos y todas a que firmemos. Yo no lo he hecho todavía y voy a aprovechar evidentemente para hacerlo. Pues decía una cosa, decir, no quiero robaros vuestro tiempo. Yo creo que es la mejor introducción que podemos hacer, porque todos sabemos que eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo nos roban nuestro tiempo. Y eso al final es un resumen muy claro de no solamente de esta sección, sino del capital en su conjunto, ¿no? Porque al final estamos hablando de eso, ¿no? Porque al mismo tiempo que os iniciaba la intervención con esta cita de Trotsky, tengo que decir pues, que fijaros, a principios de enero de este año, una organización no gubernamental, conocido por todos y todas como es Oxfam, hacía en su informe publicado el 16 de enero de 2017 lo siguiente: decía que 8 personas, realmente son 8 hombres, nada más, poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de personas. Esa realidad, digamos, vista de manera paralela a la cita de León Trotsky, yo creo que nos da una idea realmente de la extrema necesidad de abordar esa situación de la apropiación por parte de una muy pequeña parte de la población mundial de los recursos del conjunto de la misma. Esa riqueza insultante, que al final se concentra cada vez en menos manos, pues tiene otra cara de la moneda que todos y todas sabéis, ¿no? Y que es la pobreza, pues, que es las guerras para precisamente para controlar esos recursos y esas necesidades básicas sin resolver la vida de la mayoría de la humanidad, ¿no? Y tras siglos ya de existencia del capitalismo en su máxima expresión, podríamos esperar, y es uno de los elementos que siempre dice Xavier al inicio de sus seminarios en la Facultad de Economía de la Complutense de Madrid, pues utiliza muchos textos para empezar, o sea, no siempre el mismo, pero haciendo referencia de cómo imaginar, fundamentalmente utiliza a un canadiense que yo creo que vais a identificar cuando lo diga, un economista canadiense, de cómo imaginar que tras siglos de existencia del capitalismo, tras siglos en los cuales se ha producido tal progreso económico, tal progreso técnico, tales avances de la humanidad, lo que tengamos en el momento actual es esa foto de la explotación de tanta gente en nuestro mundo, ¿no? O sea, la foto del triunfo al final lo que revela es que ese triunfo solamente puede producirse a costa de la explotación. Y claro, para eso hay que analizar, y dirá directamente al grano, dónde surge la riqueza, cómo se articula esa distribución de la riqueza. Y ahí, pues, evidentemente, Karl Marx fue el único que ha dado una explicación definitiva de estos fenómenos que forman la médula espinal, el elemento clave del sistema económico capitalista. Y bueno, pues no vamos a entrar en detalles determinados de la ley de valor, pero sí, claro, de la plusvalía. Y comprender que el modo de producción determina esa forma de distribución. No podemos decir que se pueda separar una cosa de la otra. Y evidentemente, pues tenemos que ir a esa raíz de dónde surge el beneficio, porque realmente también quería comentar, pues, como Engels lo dejó muy claro cuando hablaba de que de la nada no surge nada, y señaladamente no puede surgir el beneficio, de la nada no hay nada. Pero también corremos un riesgo, y es el tema de despistarnos y ir a determinados detalles de la mercancía sin entrar en el valor. Entonces, yo lo que quería en esta primera parte era, sobre todo, centrarme en que en ese ciclo, del que hablaría seguramente Xavier, habló porque lo vi, ese ciclo dinero, mercancía, dinero, que es el que permite la generación de plusvalía y que es el que, de alguna manera, es el que permite la existencia y de producción de valor, y que evidentemente si no se produce una D', o sea, un dinero final superior a la D inicial, el sistema colapsa. Pues en ese punto es donde evidentemente cobra sentido que haya un propietario de medios de producción que intente incrementar ese valor de lo producido
con su intervención. Pero claro, precisa de algo fundamental, algo que el propietario de los medios de producción no dispone, y es el trabajo. Y el tema es comprender la esencia de la fuerza de trabajo. Al final, ese es el elemento fundamental, ver dónde está realmente esa explotación. Fijaros, más comprendido de forma muy clara y analizado de forma muy clara, y lo habéis visto seguramente aquí en diferentes sesiones, que lo que compra realmente el empresario a través del salario no es el trabajo. Realmente no es el trabajo lo que compra es la fuerza del trabajo. O sea, alquila al trabajador, nos alquila, porque eso es la única manera, es la única manera, la única fuente del beneficio. Y ese alquiler de la capacidad de trabajar es lo que permite, de alguna manera, encontrar la clave de la historia y ver exactamente dónde está el nudo gordiano. O sea, realmente, en la medida en que seamos capaces de romper ese nudo gordiano, podremos alcanzar sociedades dignas. Y mientras eso no ocurra, evidentemente estaremos hablando de puro maquillaje. Que yo no digo que el maquillaje no sea adecuado para mejorar el aspecto de uno, pero no resuelve los problemas de base. Y ese es el tema fundamental. Por eso, al transformar ese trabajo humano, al transformar con el trabajo humano esa materia prima, convertirla en algo con más valor añadido, pues hay que diferenciar claramente la parte que se le atribuirá al trabajador y que se expresará en salarios. Y eso es simplemente el trabajo necesario para que se pueda reproducir eso. Lo que permite que esta persona pues pueda seguir viviendo. Simplemente es el trabajo necesario. Pero luego está la parte pues, que supondrá una apropiación directa por parte de quien es dueño de los medios de producción, precisamente expresada como ese trabajo excedentario, y al final es esa plusvalía, ese trabajo no pagado. Ese trabajo no pagado que de alguna manera podríamos volver al inicio de una compañera cuando decía que nos robaba el tiempo. Bueno, pues ese es el tiempo que nos roba en cada jornada de trabajo el propietario de los medios de producción. Y esa jornada de trabajo, esa es la que hay que ver de manera clara cómo se divide. Tiempo muy... Y ahora veremos si es más o menos reducido dependiendo de las condiciones en cada momento de cada sociedad, de la capacidad de los trabajadores y trabajadoras por pelear por un porcentaje mayor de eso. Pues una parte de esa jornada de trabajo simplemente sirve para reproducir las condiciones de existencia, y el resto pues sirve para conseguir plusvalía de la que se apropia el propietario de los medios de producción. La finalidad de la producción solo es la obtención de plusvalía en el sistema capitalista. Es tan sencillo como eso. No podemos pensar en que el sistema pueda tener un rostro más o menos humano. Esa es la finalidad. Y cuando no ocurre, se producen las situaciones que todos y todas conocemos y resumimos con la palabra o con el término crisis. Y eso, vamos, es absolutamente imposible pensar en una salida de una crisis, y ahora me vengo a la actualidad, sin que se recuperen esas tasas de ganancia, esa plusvalía de la que se nutre el ciclo productivo. Hasta que eso no ocurra, evidentemente, no se puede hablar de salida de la crisis, simplemente entendiendo el capitalismo como lo que es. Y ahora, por eso decía que me venía aquí para deciros que vosotras y vosotros, estudiosos y sabios, seguro la mayoría sobre todo esto, sabéis perfectamente que no estamos saliendo en el momento actual de la crisis, que el proceso de explotación necesita ser todavía más acentuado porque sigue existiendo una caída evidente de esa tasa de ganancia, de esa capacidad de apropiación por parte de los propietarios de los medios de producción del excedente que se produce. Hasta que eso no se produzca, estaremos en crisis. Hasta que eso no se produzca, estaremos en una situación en que la explotación todavía tendrá que, agudizarse más. Y esa situación, los indicadores económicos mundiales dicen que no ha acabado. Eso da una parte importante de ventana de oportunidad desde el punto de vista político, pero también da una clara idea de que el sufrimiento no solo se va a prolongar en las próximas décadas, sino que se va a agudizar. Y ese tema pues, no deja de producir, independientemente de que haya muchos y muchas que, desde el punto de vista simplemente doctrinal, pensemos cuanto peor mejor, no deja de ser duro el pensar que nada apunta a que se esté recuperando la capacidad del propio sistema para reproducirse. Y en el momento actual eso es clave, ser capaces de analizarlo, y los datos dicen eso. Por desgracia, ya digo, bueno, veremos
dependiendo de cómo acabe la película. Por lo tanto, no quería que en estos elementos iniciales muy básicos, ¿no? Nos olvidáramos que pues, es la propiedad de medios de producción la que supone ese nudo gordiano. Mientras exista eso, existirá la necesidad de apropiación del tiempo, del robo del tiempo del que hablaba la compañera anteriormente, mientras exista esa propiedad privada. Lo que sí que es importante es no confundir dónde está realmente la generación de valor, y es en el proceso de producción, independientemente de que sea en el momento en que se produce la comercialización de las mercancías, en el momento en que se haga visible, se haga real esa obtención de la plusvalía. Pero la plusvalía se obtiene en la producción, no se obtiene en la comercialización, en el intercambio. El intercambio de alguna manera se hace visible, pero no se ha producido ahí. Es un análisis además que puede parecer muy simplón y seguramente lo es, pero eso lo que revela realmente es dónde está realmente el trabajo importante para conseguir la solución de los problemas. Fijaros, iríamos ya más a ese planteamiento ya que es el que me habíais encargado que introdujera hoy, que es el concepto absoluto y relativo de ese plusvalor, ¿no? Porque evidentemente pues, para esos propietarios de medios de producción no es lo mismo que un trabajador o una trabajadora produzca en las horas destinadas a la plusvalía, quitando las que se precisan para la reproducción del propio sistema. No es lo mismo producir 10 unidades que producir 20. Es una unidad bastante clara, ¿no? Y para obtener más plusvalor, pues el empresario, el dueño de los medios de producción, pues tiene dos formas, ¿no? Que es extendiendo jornadas de trabajo, evidentemente, o agudizando, se puede decir de muchas maneras, la forma de conseguir que en el mismo tiempo de trabajo el trabajador o trabajadora pues, produzca más. Esas dos formas vendrían a ser simplemente los elementos que entenderían pues, la mejora de la productividad. Esa plusvalía absoluta, que es la que primero indico, es la obtenida por una mayor explotación al trabajador de manera directa por la prolongación de jornada o por la utilización de ritmos más agresivos que permitan una producción más elevada en el mismo tiempo, en el mismo espacio temporal. Pero luego está la plusvalía relativa, que sería, como bien sabéis, el que con medios organizativos, productivos, técnicos, se pueda conseguir también una mayor producción. Y estamos hablando de que esas dos formas, esos dos elementos fundamentales a la hora de conseguir esa parte de apropiación, son los que al final terminan consiguiendo la acumulación de capital, que es el objetivo final de todo esto. Aquí todo esto se pretende, no es un tema, la propia supervivencia del proceso requiere de esa apropiación y requiere de que eso suponga más acumulación de capital. ¿Para qué? Pues para reinvertirlo e iniciar de nuevo el ciclo dinero, mercancía, dinero, con la correspondiente plusvalía. Claro, ese tema provoca rápidamente una grave contradicción, y aprovecho para indicarla, en la forma de abordar la lucha contra las condiciones de vida que se realizan en muchas ocasiones, incluso por parte de la izquierda política, no digamos también de la sindical, en el momento actual, y de la sindical de clase, ¿no? En principio, en muchas ocasiones se pide que más inversión es lo necesario para seguir consiguiendo elevar la productividad. El planteamiento es, cuando hay crisis, no solo la patronal, sino también los sindicatos de clase, por supuesto los gobiernos, más aún los que presumen de ser de derechas, plantean que hace falta más inversión productiva para superar la crisis. Y más inversión productiva con la idea de ser, además se utiliza la palabra de manera continua, con la idea de ser más competitivos a escala internacional. Claro, en principio, cuando das esa receta para salir bien de la crisis, pues bueno, pues te puede suponer más o menos, debate con gobiernos como el que tenemos o como los que hemos tenido en el Partido Socialista, se te hace más duro discutir de eso con un sindicato de clase, pensando que ese tipo de salida es la que permite mejorar la situación, porque es evidente que
más inversión productiva, más competitividad, no tiene por qué mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Y en realidad sucede lo contrario. Y eso de que sucede lo contrario, pues podemos decir, bueno, pues estamos hablando de algo teórico, estamos hablando lógicamente de determinado análisis del capitalismo y bueno, pues casi como en este ambiente es normal, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en los lugares en los que los de ahí fuera consideran habitualmente que son casos exitosos del sistema capitalista. Alemania, un ejemplo muy claro. Porque sería más sencillo, seguramente, desde el punto de vista nominal, indicar de forma clara cómo se ha producido de alguna manera la exacerbación de la explotación de la clase trabajadora en el Estado español, o en el griego, o en el portugués, en el caso de Portugal. En el caso de Alemania seguramente es menos conocido, pero es muchísimo más evidente, ¿no? Os voy a dar algunos datos que revelan claramente cómo un caso exitoso de expansión del capitalismo industrial, también en los últimos años, pues ha llevado o ha ido de la mano de elementos que dicen precisamente lo contrario de lo que pues, reclamaban tanto patronal como sindicato de clase en la propia Alemania durante estos últimos 13-14 años, ¿no? Alemania, como decía antes, no es un tema solamente de caso, digo, exitoso, no quiere decir exitoso para la gente, sino exitoso en cuanto a la reproducción del sistema. Es de alguna manera la economía industrial más grande de Europa, evidentemente, ¿no? Y fijaros las estadísticas lo que nos dicen desde 1992 a 2013. La economía alemana creció un 70% en ese periodo. Los trabajadores, o sea, lo que es el total de trabajadores, aumentó solamente un 11,84 frente a ese 70% de incremento de la economía. Está claro que el crecimiento de la producción pues, fue muy superior al del empleo. Supone un aumento de la productividad y entiendo que para todos y todas, con esta explicación muy breve y simple que he realizado del incremento del plusvalor absoluto, que está claro que se produjo incremento del plusvalor absoluto y del relativo por lo que ahora comentaba. O sea, hubo más capacidad con muy poquitos más trabajadores. Fijaros, la inversión en capital fijo, en concreto, o sea, lo que son bienes de capital fijo, se incrementó un 25% en ese periodo. O sea, se produjo una reinversión clara, hubo capacidad, incluso en ese periodo, que incluye crisis profundas, en la primera etapa y en la última, estamos hablando de crisis profundas, aún así se produjo un incremento de capital fijo un 25% y, sin embargo, la producción por persona empleada, fijaros, se incrementó en la parte de lo que es la sección industrial, en la parte industrial de la economía alemana, entre 1992 y 2013, casi se dobló, un 94%. Estamos hablando de datos que demuestran claramente cómo que ese incremento de la productividad a qué dio lugar o qué supuso para los trabajadores y trabajadoras alemanes. Pues fijaros, en resumen final, que la productividad en concreto de la industria alemana fue un 51% superior en ese periodo, con un 21% menos de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, parece que funcionó la parte de la vuelta de tuerca en cuanto a la obtención de plusvalor por parte de los propietarios de los medios de producción en Alemania. Podemos decir, bueno, pues hubo menos trabajadores, pero había, la tarta era más grande, para que nos entendamos en lenguaje muy coloquial, había capacidad para haber obtenido quizá un porcentaje mayor de la tarta por parte de los trabajadores y trabajadoras, además son sindicatos industriales en Alemania que tienen cierto poder y que a veces me generan algo de envidia y luego también rápidamente se me pasa, ¿no? Pero bueno, pues los salarios medios reales en Alemania pues no crecieron en este punto. No sé ni claro, hubo más producción, pero los salarios medios no crecieron, con lo cual daos cuenta que además se produce otro efecto. Es que, como he dicho antes, 21% menos de trabajadores. Salarios medios prácticamente estables en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió en cuanto al reparto capital-trabajo de la tarde? Pues que lógicamente los salarios pierden peso en lo que es la economía alemana. Esto, ya os digo, pues, está siendo en Alemania. En Alemania. Claro, digo porque en países del sur de Europa, ya no digamos en todas realidades a
nivel global, pues esto se exacerba todavía muchísimo más. Yo creo que hay veces que hay que utilizar estos ejemplos precisamente, ya digo, no porque sean los más excelsos en cuanto a nivel de explotación, sino porque permiten ver que estamos por encontrar un caso exitoso de expansión del capitalismo. Evidentemente, como decía, en este periodo que estoy citando, tanto en el inicio como en el final, estamos hablando de crisis profundas y Alemania asumiendo la incorporación de la República Democrática Alemana, con lo que supuso también, bueno, pues, digamos, tensiones de muchos tipos, desde el punto de vista industrial. Bueno, pues con todo esto, fijaros el efecto. El efecto está claro, bastante dramático para el conjunto de la clase trabajadora. En definitiva, tanto por un lado como por otro, plusvalía relativa y plusvalía absoluta bueno, pues crecen en el caso de la economía alemana y se incrementa la tasa de explotación de los trabajadores y trabajadoras alemanas. No os voy a aburrir con datos, pero luego si queréis en el debate, pues datos incluso de costes salariales, por la trabajada, o sea, todos los datos indican que eso se ha producido. Lógicamente, el resultado de esta mayor explotación es que hay más beneficios para el capitalismo alemán. Y eso tiene muchísimo que ver, esa enorme fuente de beneficios, y estamos hablando, fundamentalmente nos hemos centrado en lo que ha ocurrido con la producción industrial, ¿no? Que es la fuente de todo. Pero ahora lo vamos a relacionar, o sea, cómo o en qué afecta esto a otra parte de la economía que está creciendo de manera paralela, proporcionalmente mucho más que la economía productiva, y que además tiene un efecto muy letal cuando se producen estas crisis actuales del capitalismo. Y es que en esta situación en la que se genera ese valor añadido brutal y esa apropiación brutal por parte del capital industrial alemán, pues se produce una necesidad de utilizar ese dinero. ¿Dónde va eso? Hay una parte que se produjo de reinversión, pero si recordáis alguno de los que he dicho, he hablado del 25%. ¿Dónde fue lo demás? Pues os va a sonar todo muy rápido. Esa economía financiera fue, entre otras cosas, a prestar. Ya sabéis a dónde. Ya sabéis a fomentar qué. Por ejemplo, parte de esos fondos fueron a fomentar determinadas actividades financieras fundamentalmente, pero también de producción real, ¿vale? Por ejemplo, prestar para que aquí se construyeran pisos y chalés en todo lugar posible del Estado español. Fijaros cómo ese proceso de explotación, de aprobación, de apropiación de plusvalía en los dos ámbitos termina alimentando burbuja financiera que cuando tiene también derivadas en la producción real en un país como el de España, conlleva a su vez apropiaciones de plusvalía en el proceso lateral que se produce. El resultado final, evidentemente, en términos acumulativos, es muchísimo mayor. Es multiplicativo, o sea, se multiplica, vamos. Evidentemente, toda esta situación va acompañada, por no salirnos de ese ejemplo alemán, con un incremento importante de las desigualdades y la pobreza en Alemania. O sea, el planteamiento es, hablo de salarios reales que se mantienen, pero de menos trabajadores y trabajadoras. Gente que es expulsada de una manera o de otra de los mercados laborales. Y fijaros, en Alemania, concretamente, en el momento actual, el paro en el 6% de la población activa. Pero claro, estamos hablando también de mucho subempleo. Fijaros los datos. 3 millones de personas están en desempleo, desde el punto de vista funcional y legal en Alemania. 7,4 millones de personas, de trabajadores, sobreviven con mini empleos, esos mini jobs que tanto hemos querido traer a España y que ya hemos traído, evidentemente, que ofrecen un máximo de 15 horas semanales y remuneraciones que no pasan de los 450 euros mensuales. Daos cuenta que estamos hablando de que es prácticamente más del doble de las personas que están paradas. Si nosotros cogemos a ese 6% de trabajadores y trabajadoras que están en desempleo desde el punto de vista formal y nominal, le incrementamos
ese 12% de subempleo, de evidentemente empleo con un nivel de explotación máximo, pero que, bueno, pues que mantiene prácticamente la capacidad de subsistencia en sus mínimos estándares, estamos hablando ya de tasas de desempleo real que son muy similares a las del Estado español, a las nominales. En el Estado español existe además de esa tasa casi del 18% de la EPA, existe además la gente que está subempleada, ¿vale? O sea, que no digo que estemos igual, lo que digo es que si se descorre el velo, a Alemania se le ven las vergüenzas, se le ven las mismas vergüenzas que se le pueden ver al Estado español. Fijaros, además, que ese mercado laboral absolutamente flexibilizado, bueno, pues un informe, en este caso el de 2013, de un informe social publicado por la Oficina Federal de Estadística Alemana, que dice que el nivel de empleo alcanzó en 2012 un récord histórico en Alemania de 41,5 millones de personas, récord absoluto. A ver si os suena esto, o no te pueda pasar más cerca de nosotros y nosotras. El número total de horas trabajadas estaba por debajo de las horas trabajadas en 1991. Ahora os llevo a la situación del Estado español. En el momento actual tenemos, en el último año, las cifras de creación de empleo, de las que presume el señor Rajoy, están por encima de los 500.000. Si veis la contabilidad nacional, las horas trabajadas están por debajo de las de la. Son fenómenos paralelos, similares. ¿De qué forma se está agudizando la explotación en Alemania o en el Estado español? Diríamos de alguna manera, aquí vamos un poquito más tarde, o sea, siempre tardamos un poquito más en incorporarnos incluso a la capacidad de explotación que pueden haber desarrollado antes en otros lugares, pero esto ya está inventado, ya lo han hecho en Alemania. Lo que se ha hecho ha sido al final, eso que llamamos vulgarmente de repartir el trabajo, pero evidentemente disminuyendo las condiciones económicas, acercando más los salarios a los de subsistencia y apropiándose porcentualmente de una mayor parte del salario de las personas que trabajan. Fijaros, el tema es que esto, en el caso de Alemania, es un ciclo más largo, pero es precisamente por eso más adecuado a la hora de comparar. 1991, las mismas horas que en 2013. Las mismas horas que en 2013. Estamos hablando de que evidentemente el sistema tiene un problema de narices. Ahora, claro, los perjudicados y perjudicadas lo tienen todavía más que el sistema. La clase trabajadora en Alemania es más pobre que hace 20 años y las perspectivas, evidentemente, no son precisamente muy positivas. Sin embargo, bueno, se nos vende el éxito y bueno, que habría que parecerse todos, tendríamos que parecernos todos a Alemania, ¿no? Es lo que parece que dicen, ¿no? Pues esta es la realidad. Los datos son oficiales, son públicos, todo el mundo los conoce y desgraciadamente el análisis simplón pues, nos lleva a resultados pues, muy negativos, desde luego, a la hora de aplicación de políticas. Y no puedo menos de decir que ese análisis a mí me resulta lógico por parte de gobiernos o determinados partidos de otro ámbito. Me duele más los sindicatos de clase, porque un mal análisis y un negociemos como hacen las centrales allí, pues bueno, pues no nos apunta a que vayamos precisamente por el buen camino. Y lo digo precisamente porque las quiero, sin más necesidad. Pues, no lo digo. Por lo tanto, hay que ir al meollo de la historia. Y es que estamos en... No sé cómo voy de tiempo, voy bien, pero yo porque hay que ir a la clave. ¿Qué pasa con la propiedad de medios de producción? ¿Dónde estamos? Si estamos realmente en la línea adecuada, en el camino adecuado, si vamos a mejoras parciales y si con mejoras parciales seríamos capaces de invertir el proceso. O sea, cómo apropiarnos de un poquito más de plusvalor en toda esta situación, o si es posible, diríamos, transacciones.
sí es posible que haya actuación parcial a la hora de solucionar el problema sin cambiar relaciones de producción y sin cambiar propiedades de producción. Pues sencillamente, que eso es imposible. Es que es absolutamente imposible. No podemos hablar de una dinámica o intervenir en esta dinámica de producción de valor sin ir al meollo del problema. Por más que uno pueda darle vueltas o intentar ver de qué forma puede convertirse el análisis de la situación en algo bueno, pues, menos profundo, que permita. No hay forma sin ir al tema de la propiedad de medios de producción, porque realmente ahí es donde está el meollo de la propiedad de valor. Y no hay otra forma que superar el sistema para poder ver que esa es la única forma de que produce esa explotación. No tenemos otra forma. Lo digo con pena, pero no lo digo con pena desde el punto de vista de luego posición ideológica política, lo digo con pena más que nada porque la dinámica política ha olvidado esa parte, la estamos olvidando de manera continua, lo digo desde una institución, o sea, lo digo desde una institución porque al final el planteamiento que podemos hacer, igual en el Parlamento, en el área de Hacienda, o en el gobierno cuando en Portugal tenemos alguna posibilidad de hacer alguna cosa, o cuando en Grecia quizá tuvimos una posibilidad de hacer alguna otra, el abordar la propiedad de los medios de producción es donde realmente pues, es donde se corta el bacalao y donde realmente somos incapaces de dar el paso. Y somos incapaces de dar el paso cuando es la única forma de invertir ese proceso de acumulación. El planteamiento, yo creo que es muy evidente que requiere que le demos una vuelta a nuestro análisis de cómo hacemos economía política, teniendo en cuenta que bueno, pues, las necesidades de la población humana pues, pueden perfectamente ser satisfechas con calidad, pero el proceso de acumulación llevaría de nuevo a la explotación. Es absolutamente imposible. Pero claro, hay una frase que en este caso la puse porque como había venido Monse Galcerán cuando prometió su cargo de concejal, una frase que viene de Tomás de Aquino y que hacía referencia a que en una situación de urgencia universal pues latín, no pronuncio muy bien latín, pero me la vais a entender y seguro que lo entendéis todos. In extrema necessitate omnia sum comum. Esa es la realidad y bueno, ya en este caso los compañeros de la concejalía y de Falta, Mayer, algunos más utilizan eso de omnia sum comum, que es profundamente va a la raíz del asunto. En el momento actual, ¿cómo podríamos encontrar relación de lo que estamos viendo con ese proceso tan además que últimamente está de moda, ha habido algunos programas de la robotización, de dónde va todo esto, ¿no? La evolución en la fase actual del capitalismo, cómo va, y eso se produce de manera recurrente, porque hace 100 años también tenían debates muy similares, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir con la aparición de determinadas mejoras desde el punto de vista tecnológico, y de manera recurrente eso se vuelve a poner encima de la mesa en el momento actual. Pues eso, el concepto ese de que la robotización va a expulsar a trabajadores y trabajadoras del mundo del trabajo, que nuevas formas organizativas de la producción van a suponer el que se necesite menos fuerza de trabajo, y el que esto se ponga de manifiesto de manera puntual y casi periódica no deja de tener que sorprendernos. Y desde luego a vosotros y vosotras, estudiosos del capital en sentido profundo, está claro que esto es un proceso continuo. Quiero decir, no es un proceso que de repente, tiene momentos de pico mayor, pero es un proceso continuo. Pero porque es un proceso necesario, es un proceso imprescindible, es una carrera que no se puede dejar de dar en el sistema. Si no se produce por la vía, como decíamos, de la explotación de trabajadores y trabajadoras con ampliación de horario que tiene
una lógica complicación, por un lado por la limitación del horario, que en la vida de una persona existe en un día, eso es evidente, y por otro lado por el elemento que rápidamente se excita por parte del explotador cuando el problema es que te implementan la jornada laboral del medio tiempo. Evidentemente eso produce un problema que el capital intenta resolver con este proceso continuo de innovación, de organización del trabajo, y que ahora pues eso, en moda la robotización, y no es necesario que haya robotización para que haya expulsión de fuerza de trabajo, muchísimo menos. Fijaros, os cuento una cosita, una vieja película de ciencia ficción que se llamaba El planeta prohibido, y uno de los personajes, que era un robot, Robbie, en este caso, no sé si alguno habéis visto la película, sí, la era capaz de suministrar cualquier cosa que se le pidiera en las cantidades que fuera, de botellas de whisky, del que ocurría, y su capacidad era que tenía una enorme capacidad productiva oculta bajo la superficie del planeta. Imaginemos que tuviéramos la capacidad en el momento actual de hacer lo mismo que Robbie, que es producir, eliminemos de nuestra cabeza, digamos, los límites físicos del planeta, ¿no? Y que produjéramos, pues bueno, pues todo, pero a través de robots, como el de la película. Viviendas, alimentos, hospitales, máquinas, carreteras, cualquier cosa, ¿no? Pero con un elemento. Bastaría desearlo para tenerlo. Quiero decir, no estamos hablando de comercialización ni necesidad de trabajar para obtenerlo. Simplemente lo deseas, lo necesitas, lo tienes. ¿Qué pasaría entonces en cuanto a cómo encajaríamos eso en la teoría del valor? O sea, si ese robot lo era todo, sin necesidad de utilizar trabajo, si no hubiera esfuerzo asociado a la producción de todos esos elementos, no existiría ese valor de cambio real, no habría necesidad de mercado. ¿Dónde estaría el problema? Pues es muy evidente, en quién fuera el dueño del robot. El que fuera el dueño del robot, evidentemente, ese sería él. Bueno, pues este elemento tan simple de la película nos bastaría para volver a lo que indicaba antes, ¿no? La clave es quién es el dueño del robot. Y me da igual que haya un robot, que haya muchos, ¿no? El tema es que esta película lo que revela de una manera muy sencilla, con una escena muy clara y muy concreta, que es muy difícil poder pensar o imaginar cualquier realidad de este tipo sin ponernos a hablar de quién es el dueño de Robbie. ¿Quién es el dueño de Robbie? Si estuvieran, imaginaros esa situación, si el robot estuviera en manos privadas, o sea, si fuera pues, cualquier persona propietaria de ese robot y no hiciera ninguna falta, mano de obra, para producir eso, ¿cómo pagaríamos lo que se produjera por parte de ese robot? Lógicamente estaríamos en una situación de miseria absolutamente generalizada y daos cuenta que en esa situación pues creo que está ya bastante claro que la única forma sería colectivizar y apropiarnos del robot. Es bastante evidente, ¿no? Es una fabulación, ¿no? Es una película, pero nos permite ver de manera muy clara, con un ejemplo simple, cómo cuanto más avanza la ciencia, cuanto más se robotiza la sociedad, cuanto más elementos técnicos de mejora se producen, no necesariamente podemos esperar de ello una mejora de las condiciones de vida de las personas. No necesariamente. Y dice, bueno, pero ¿habría alguna otra posibilidad? Habría la posibilidad de que en este caso este robot pues, generara la capacidad de dar una vida más o menos encima del nivel de subsistencia a las personas que adquieren los bienes que produce esta máquina, y evidentemente
eso nos acercaría más al estado actual de la evolución del capitalismo. Y todos sabéis que en la Tierra se producen alimentos más que suficientes para acoger a los 7.200 millones de personas que vivimos aquí, pero cientos de millones mueren de hambre, y lo hacen no porque no exista capacidad de producir esos alimentos, no porque Robin no tenga la capacidad de suministrar los bienes, sino porque hay gente que no tiene el dinero para poder pagar. Y además, si le incorporamos a este elemento el de los recursos finitos, entonces ya tenemos el verdadero problema con muchísima más crudeza, porque el símil de la película hace referencia a un robot, y hace referencia a un robot que no tiene la limitación ecológica que evidentemente existe en nuestro planeta. Ahí ya sí que tenemos una verdadera dificultad objetiva. Por lo tanto, esa visión necesariamente tenemos que irnos al tema, a la visión colectiva, para poder abordar la realidad que en el momento actual existe. Claro, una decisión equivocada es atribuir esta situación a la maldad intrínseca del ser humano, que es un problema serio. Claro, sobre todo si analizamos y vemos que pues esta situación en la que la humanidad es capaz de garantizar empleo, es capaz de que siempre además sea digno, sanidad, que haya educación, que haya cultura, que haya derechos, y hacerlo además sin destruir el planeta, pues si no ocurre, pues es porque existe pues, una componente de maldad intrínseca del ser humano, y que de alguna manera pues eso es lo que lo provoca. Pero yo creo que hay que ir más allá. Hay que ir más allá porque creo que la clave es ver que el sistema precisa de ser así. No por un tema de eliminar la moral del análisis. Es que realmente, si no funciona como funciona, evidentemente tenemos un problema de reproducción del propio sistema. Y ahí entonces funcionan otro tipo de leyes. Funcionan las leyes de que es imprescindible la apropiación y la explotación, como es imprescindible que se dé la situación que en el momento actual se está dando en la crisis actual. Parece mentira que todavía no haya un diagnóstico claro, suficientemente extendido, acerca de que el problema actual es de sobrepoblación. Es una vez más una crisis de sobreproducción la que estamos teniendo. Una crisis de sobreproducción que está llevándonos a una situación, lógicamente, de mal análisis o no adecuado análisis, no adecuada solución del problema que tienes enfrente. En el momento actual no se ha recuperado, no se ha destruido suficientemente capacidad productiva, y ese es el verdadero problema en la crisis actual. La crisis actual, en la destrucción de capacidad ha sido o se ha realizado a un ritmo muy inferior a otras crisis. ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues forma parte incluso yo creo que por mi análisis, de la resistencia del propio sistema a salir de su propia crisis. Y eso es lamentable desde el punto de vista del propio sistema. Tendría que haberse destruido más capacidad productiva y tendría que haberse expulsado a más gente del mercado de trabajo. ¿Por qué no se ha producido eso? ¿Por qué no se ha iniciado el sistema? Me permitís estas expresiones y sabéis desde qué perspectiva las digo. Entendéis perfectamente que no estoy precisamente pensando en que eso es lo que debería haber ocurrido. Eso es lo que debería haber ocurrido para que la reproducción del sistema hubiera sido más adecuada. Pero no lo ha sido. Y no lo ha sido ahí por lo menos puede haber muchísimo debate seguramente, pero en mi caso yo creo que hay una reacción bastante humana del sistema capitalista. Es la resistencia a utilizar una salida que permita o que pueda provocar, una exacerbación de la lucha de clases. Solo tiene una amenaza ese proceso de salida de la crisis. La amenaza real está en que se produzca ese efecto rebote lógico de que la explotación supere una determinada. En estos 10 años, en el conjunto del mundo capitalista desarrollado, como decía, se ha destruido mucho menos de lo que se tenía que haber destruido. Y eso está provocando, evidentemente, también una menor reacción ante esa destrucción.
esa menor reacción en ocasiones pues nos hace lamentarnos. Pero eso lo que hace es prolongar la crisis y hacer más, digamos, más incierto el siguiente paso a dar. ¿Cómo se puede seguir reproduciendo? ¿Cómo se puede seguir exacerbando esa explotación, esa acumulación de capital en una situación en la que no se ha producido o no se ha finalizado el paso previo? Y eso no lo habíamos visto hasta ahora. No había evolucionado hasta donde. Esto es muy parecido a fases anteriores, pero la solución no está siendo ni mucho menos como la de fases anteriores. Y ahí tenemos un verdadero reto, es ver exactamente en qué medida esa situación puede dar lugar a una caída mucho más profunda o a una situación de aparente impasse que no mejora la situación y que cronifica la situación de explotación, intentando buscar una estabilidad que es imposible, ya sin entrar en el tema ecológico, que no se puede entrar, pero esto me lo vais a permitir. O sea, la cronificación no soluciona, la cronificación de la explotación no evita el problema, pero produce esa situación parecida a la que puede tener una rana cuando la metéis en agua hirviendo. Salta. Si metéis a la rana en el puchero a una temperatura tibia, vais subiendo poco a poco la temperatura, la rana pues termina ahí bastante cocida, sin necesidad de mayor actuación y no salta del puchero. Eso es lo que yo entiendo que se está produciendo en el momento actual. Se está subiendo la temperatura a un determinado nivel, pero no se ha producido una situación similar en el pasado. Una situación en la que las salidas vía destrucción de capacidad productiva se hayan producido tan lentas. Y en ese mismo periodo de tiempo estamos necesitando incrementar la explotación por la vía de esa nueva etapa de robotización de la que tanto se habla en medios de comunicación, que ya digo que no es ni nada nuevo, ni nada que se produzca de manera puntual cuando se produce una situación de crisis. Es continuo. Pero tampoco eso nos invita a pensar que se pueda desarrollar en el momento actual, sobre todo en una situación, ya digo, de clara sobreproducción de prácticamente todos los lugares del mundo y en esa línea indicar que bueno, pues, tenemos determinados quería un dato del Estado español. No lo apunté por aquí, pensaba que lo había apuntado. Pues, datos del Estado español, pero vamos, en esa misma línea que decía en Alemania. Pero bueno, no os los he dado, os los enviaré si queréis para que los tengáis. En la misma línea en cuanto a que se ha producido evidentemente más destrucción de horas de trabajo, pero más concentrado en el tiempo, y se ha producido también una reducción, lógicamente, del salario muy superior. O sea, la reducción del salario, en Alemania se ha producido un mantenimiento del salario real, en España se ha producido una reducción de salarios reales de manera muy consistente y se ha incrementado mucho menos la producción industrial. Lógicamente lo que se ha producido también ha sido una traslación clara de producción industrial en toda la zona europea hacia Alemania. Ese planteamiento también nos hace muy necesario analizar lo que se produce en cuestión de concentración de capital. Lo que hemos tenido durante sobre todo esta última década, ha sido una concentración muchísimo más aguda, una concentración de capital que lógicamente facilita esa aumentación de capital, el proceso de explotación, el proceso de acumulación y reproducción de valor, pero que evidentemente en esa situación de concentración máxima dificulta también la propia realidad de reproducción futura por el hecho de que se producen situaciones oligopolísticas o monopolísticas que, permitiendo la expresión, serán de tortas con la propia realidad que aparentemente busca el desarrollo del sistema capitalista. En esa situación de concentración máxima, bueno, pues está claro que la
la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, esas prolongaciones de jornada o esas ampliaciones de tiempo, esos intentos de alguna manera de evitar la pérdida, diríamos, de valor por parte del empresario, pueden llegar incluso a situaciones completamente absurdas a la hora de la propia reproducción de valor. Fijaros, toda esa situación en cuanto a contratos, a mini contratos de horas, hacen que la explotación también sea más complicada de realizar. A ver cómo lo explico de manera que, de alguna manera, esa actuación que se ha producido y que os describía en Alemania, que aparentemente es una muy buena idea para poder conseguir explotar, daos cuenta que supone un problema grave en cuanto a apropiación porcentual. Una apropiación porcentual mucho más dificultosa si quieres mantener la subsistencia del trabajador que estás empleando en una cantidad de tiempo muy limitada. Y se produce esa situación que de manera puntual, evidentemente al empresario da igual, pero de manera colectiva, o sea, una visión global del sistema, genera un nuevo problema al propio sistema. Porque la apropiación global es mayor, pero el problema es que no se está atendiendo a, digamos, a atender, no se está atendiendo a la redundancia, la parte de salario necesario para el propio mantenimiento del sistema. Y entonces ahí se produce una tensión que evidentemente no está resuelta. O sea, lo que aparentemente es mejor para poder salir de esa situación de crisis y esa recuperación de tasa de ganancia por parte del propietario del medio de producción, de manera colectiva está provocando una dificultad a la hora de la propia recuperación y por tanto de la propia necesidad o de la propia capacidad de recuperar la capacidad de poder invertir de nuevo y demás. Claro, estamos hablando de algo que bueno, pues incluso con las medidas que se han tomado que aparentemente podrían también tener que ver con esta lentitud a la hora de la resolución de la crisis, de alguna manera estas medidas paliativas tomadas lo que están haciendo es alargar claramente la agonía, pero la agonía de la propia capacidad del sistema para recuperarse. Y claro, esa situación tampoco está arreglando evidentemente el problema de la clase trabajadora, que está perdiendo no solamente derechos, sino capacidad de poder adquirir los bienes básicos para la subsistencia. Por lo tanto, en esa contradicción vivimos en el momento actual. Nunca ha sido más clara que en el momento actual, yo creo que con una visión ya muy larga, al menos estos 2 últimos siglos, de esa apropiación, tanto absoluta como relativa, del valor del trabajo, nunca ha sido tan clara que, evidentemente, que esa apropiación requiere de intervenciones que no valen o no son suficientes desde el punto de vista cosmético, que precisan, que requieren de intervención en lo que es la propiedad de medios de producción, y al mismo tiempo nunca hemos estado tan lejos desde el punto de vista político de tener capacidad o, permitirme este último lloro, posición política en cuanto a correlación de fuerzas con una realidad tan clara para poder abordar de verdad su es como decía, no lo decía en plan lloro porque sea pesimista, soy profundamente antropológicamente optimista, pero es verdad que nunca fue tan clara la explotación y nunca parece haber estado tan claro que estamos tan lejos de poder conseguir mayorías sociales que intentemos impedir. Creo que quizá lo que he lanzado pueda ser suficiente para iniciar debate y sobre todo para entrar más en los detalles que tanto de los que yo haya hablado como de los que no haya hablado nos permitan pues, incidir más en los aspectos que sean de los que interesan. Espero que como aperitivo haya servido al menos y pues vamos a entrar en los detalles que queráis a partir de este momento. Bueno, muchísimas gracias a Carlos por tu tiempo, por la exposición y bueno, se abre el turno de preguntas, debate, reflexión y demás. Siempre es recomendable, antes de tomar la palabra, decir el nombre, aunque ya de muchos de ustedes sí que son asiduos y los conocemos, pero para facilitar un poco más la comunicación. Así que... Bien, yo creo que... Santiago, ¿verdad? Santiago, sí, Santiago. Sí, ya terminado por el nombre.
yo creo que en el capítulo 15 de esta sección que hemos estado viendo y que tú has analizado, aparece, digamos, el análisis de Marx de cuáles son los factores, lo que llaman las magnitudes, variables, dentro de lo que es la obtención de la plusvalía en relación con el valor de la fuerza de trabajo. Y ahí claramente delimita o establece tres criterios o variables que son la fuerza productiva, por un lado, por otro es la jornada laboral, la duración de la jornada laboral, y por otro es la intensidad, que tú has expresado antes también, de la propia jornada laboral. Entonces ahí están expresados, a mi manera de ver, los tres tipos de capitalismos que se han puesto en práctica desde su inicio. Desde un principio, tal y como él lo ha estado analizando en los capítulos anteriores, en el siglo XIX, fundamentalmente en Inglaterra, pues predominaba el factor de prolongación de la jornada laboral, que es lo que produce la plusvalía absoluta, y realmente ahí se estaba digamos, creando una plusvalía a base de unas jornadas laborales exhaustivas, ¿no? Extenuantes, ¿no? Para la población infantil, mujeres y tal, y era una manera de trabajar cuando, digamos, los medios de producción no habían alcanzado la fuerza productiva que luego alcanzaron más tarde. Luego eso fue evolucionando efectivamente, y lo que tuvimos y lo que hemos tenido hasta hace 4 días, pues ese tipo de producción capitalista que nosotros hemos visto y presenciado, que es cuya máxima expresión ha sido el Fordismo mismo, que es una intensificación del trabajo, una racionalización a extremos, ya digamos, el límite de lo que es el trabajo humano, esa combinación de racionalismo y tal, y intensificación, y creó, digamos, su plusvalía multiplicada por de lo que antes se podía obtener a través de la explotación pura y dura de la fuerza laboral con la duración de la jornada. Y ahora el tercer factor, que sería el aumento de la fuerza productiva, que parece ser, bueno, que nos estamos enfrentando a ello en esta fase que estamos viendo, ¿no? Como horizonte de la robotización y demás, pero que genera, digamos, como contradicción el que las jornadas laborales tienen necesariamente que reducirse, en que los trabajadores tienen que reducirse, y por tanto la plusvalía llega ahí un problema. ¿Cómo es posible que si tú estás reduciendo trabajadores en una empresa puedas tener el mismo grado de plusvalía que tenías antes? Pero realmente es una contradicción a la que se está enfrentando el propio sistema capitalista, que yo creo que ha llegado al límite, por lo menos al límite externo, ¿no? Y ya no puede crecer más porque todos estamos ya globalizados. Entonces, ¿cómo se reparten, digamos, las plusvalías? Bueno, pues porque siguen funcionando a otros niveles en otros países más atrasados anteriores. O sea, el nivel de explotar más la fuerza laboral se está dando hoy como una alternativa, digamos, a la gran tecnología, que también está teniendo su parcela de plusvalía. Entonces yo lo que creo es que en el mundo se están repartiendo, dependiendo, digamos, del nivel de tecnología o de capacidad productiva que tiene cada país o cada zona del país, de los países del mundo, entre la explotación para aquellos países que no tienen una tecnología puntera de esa tecnología, y dentro del mismo país también. Hay empresas donde se inclinan por este camino decimonónico, ¿no? Y que todos hemos visto, ¿no? Las jornadas laborales se prolongan muchísimo y se paga muy poco dinero, el valor de la fuerza de trabajo se ha reducido al mínimo, prácticamente a la subsistencia, pero es una lógica del propio sistema, como dice Marx, que cuando se genera mayor fuerza productiva, o bien por intensificación o bien por prolongación de la jornada, se tiene que reducir el precio de la jornada de trabajo, lo que es el valor, que es ese segmento de la jornada, digamos, que cada vez se tiende a reducir más para que le quede más margen a la plusvalía de la empresa. Entonces ahí pues, todos estamos generando plusvalía en mayor o menor grado. Pero yo no creo, como decías tú, que el sistema haya previsto, porque simplificar el sistema tiene alguna racionalidad dentro de sí, que no se acabe de destruir digamos, ese tipo de empresa o ese tipo de producción que se ha quedado obsoleta, pero que no se acaba de superar todavía porque el sistema de alguna manera tiene piedad, ni tiene razón, ni tiene nada. Si no empezó así, lo empezó mal, porque no era esa. Sí, bueno, pero que sobrevive, yo sé lo que quería decir, sobrevive en esta situación, porque además el valor se suma a partir de todos los sectores de producción y además se reparte luego entre el más competitivo, el que se lleva la mayor parte del pastel. Luego estamos trabajando, digamos, explotándonos cada vez más para que la mayor parte del pastel de nuestro valor se lo esté llevando el país o la industria más competitiva. Ese es el capitalismo, al final nos ahogarán y ya no habrá ni siquiera límite para que podamos explotar a los trabajadores, y los otros seguirán obteniendo grandes ventajas con sus buenos sistemas de producción.
En esa estamos ahora, en esa estamos ahora. Nosotros aquí algunas veces hemos discutido que el problema no tanto es la plusvalía, que todos estamos de acuerdo, que es, como decía Trotsky, que lo ha citado, es, digamos, el gran poder del que la posee sobre el resto de las personas, sino la creación de valor. Es decir, tenemos que plantearnos desde la izquierda, desde una nueva izquierda posiblemente, una nueva crítica al valor, no solo al plusvalor, porque es que el plusvalor no se produce sin el propio valor. Entonces, si estamos en el mundo en el que el valor encarnado en el dinero, digamos, lo asumen todo como una ortodoxia, como un criterio inamovible, Religioso. resulta que al final quien más dinero tiene es el que tiene más poder. Y el dinero, como sabéis, se está repartiendo de esta manera. El que crea más valor es el que se lleva más dinero. Luego, si ahora mismo en el mundo, digamos, desapareciera el dinero, se acababan las desigualdades, porque definitivamente todo radica en esto. ¿Quién tiene más dinero? Entonces, el valor, la creación de valor, la lucha por tener valor, por crear un mundo donde haya más riqueza, tendría que plantearse desde un punto de vista una riqueza que no tenga nada que ver con el valor. O sea, una riqueza donde esté excluido la transformación en dinero. Eso es muy revolucionario, pero es que hay que llegar hasta allí con el pensamiento. Luego ya la realidad te sabrás a lo que te tienes que enfrentar. Pero si la izquierda no asume que no solo hay que quitarle el plusvalor al gran empresario que explota a los trabajadores, sino que incluso hay que transformar la sociedad basada en el valor, entonces es cuando estaremos con Marx, yo creo, en el concepto más fundamental que creo que nos abre como horizonte, es que el problema no solo es la plusvalía, porque para obtener plusvalía hay que crear valor. En la creación de valor, eso es, digamos, el punto en el que hay que replantearse desde la izquierda. Gracias, Santiago. Yo creo que es lo que comentas da lugar a muchísimo debate. Pues yo creo que ahí entra otro tema, que es el tema del dinero, que es yo creo que eso sí que nos falta un hervor a la izquierda, el ver cómo abordamos eso, ¿vale? Porque está claro que sería una manera de cortocircuitar, pero de resultado incierto, porque realmente has dicho una cosa que no comparto, y es que si desapareciera el dinero desaparecerían las desigualdades, y eso Eso en Japón. En Japón, siglo VI al IX, si no recuerdo mal, desaparece el dinero y la explotación se incrementa como nunca. Claro, realmente no volvió el dinero abajo. Claro, como tú ya has dicho, si está, evidentemente el dinero no es más que un medio. Por eso precisamente algunos criticamos que la herramienta en ocasiones no se utilice bien, ¿no? Porque desde luego no se utiliza bien. Habría otra opción, es imagínate que de verdad la creación de dinero estuviera en manos del pueblo. O sea, quiero decir, realmente, imaginaros que un banco central actuara en interés de la clase trabajadora. O sea, está diciendo una verdadera locura, ¿no? Pero imaginaros que fuera así, ¿no? Imaginaros que proporcionara dinero de una manera tan absolutamente diferente a la normal, que la proporcionara no por trabajar, sino por ser humano, ¿no? Imaginaros que lo proporcionara además de manera absolutamente regresiva desde el punto de vista de los estándares habituales, y diera más a quien más necesita y menos a quien ya tiene de todo. Imaginaros que igualara por la vía de la herramienta del dinero, ¿vale? Pero no estamos en la situación, o sea, si desapareciera el dinero, desapareciera la herramienta, una determinada herramienta, y habría otra, pues, la del trueque, el que más valor tiene, pues ese se pone las botas exactamente igual que si hay dinero. ¿Le podría costar más? O no. Pero desde luego la explotación, desde luego no desaparecería por ahí. Ahora, coincido, porque lo que tú comentas es muy importante, es cómo utilizar de verdad otras herramientas y ir al valor también, ¿no? Y ahí completamente de acuerdo que ahí tiene muchísimo, tenemos mucho desarrollo intelectual por ahí que hacer, y sobre todo mucho desarrollo también. De todas maneras, Santiago, creo recordar que esta afirmación que hacías tú para hacer al dinero estaba en la polémica de Marx con Proudhon en relación al asunto del dinero, es decir, porque Proudhon planteaba sucintamente lo que planteabas tú, ¿no? Era maldito dinero. Ojalá el problema fuera el dinero. No es el concepto de dinero. No. El dinero sustituye las relaciones sociales. Eso me refiero. Volver a unas relaciones sociales no intermediadas por el dinero. Sí, pero si no estuvieran intermediadas por dinero, que un poco es lo que suscita esa polémica, que además es algo muy
muy esclarecedora para esto. El tema es que si no existiera dinero, o sea, donde se produce realmente, lo has comentado, es en la creación de valor y es en la explotación del trabajo, antes incluso de que eso se convierta en un salario y que se convierta en algo monetario o no monetario. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Por lo tanto, la existencia del dinero, evidentemente, yo creo que es una forma, o sea, la actuación con esa herramienta, una forma de cortocircuitar problemas o desacertarlos. Porque si encima en una situación de explotación como la que tenemos, el Banco Central en cuestión está colaborando y coadyuvando para que la explotación se exacerbe, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, imaginaros que, lo que os decía antes, de que la creación de dinero hubiera sido utilizada como una herramienta de poner en el otro platillo algo que compensara la explotación que se está produciendo por el lado de la creación de valor en la producción. Imaginaros que eso estuviera ocurriendo. Habría un problema a la hora de la explicación del propio sistema, tal y como lo concibe y lo explica Marx. O sea, pero eso no se ha producido en ningún caso. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que el dinero es como si fuera otra fábrica. Y tendríamos casi que concebirlo como si fuera otro... No lo es, entendedme lo que quiero decir. Al final estamos hablando de otro lugar donde el medio de producción está controlado por algunos muy concretos y precisamente como lo están utilizando como si fuera un sistema en cadena, en este caso, de producción de billetes. Y lo están utilizando para apropiarse valor. También de los trabajadores, pero no de los trabajadores que están haciendo la moneda, que ya sabéis que esto ya es más bien anotaciones contables. Me imagino que eso, bueno, pues lo debatisteis en el tema de Edu, creo recordar ahora que algo se dijo de eso, y creo que es un tema, evidentemente, que podría dar lugar a líneas de ataque a la explotación, pero evidentemente eso ahora mismo me parece lejanísimo de pensar que tengamos capacidad de intervenir por eso. Ahí otro compañero. Luego, ¿sí? A mí me pasa que... Recuérdenos el nombre, por favor. Adelio. Adelio. Me pasa que no es normal que para entender qué ocurre ahora y hacer posibles proyecciones de a dónde podemos ir, si no entiendo la relación entre variables, pues me quedo a la cuarta pregunta. Entonces, me ha llamado mucho la atención los capítulos 14, 15 y 16 por la profundización y pormenorización que hace de toda la interrelación de variables, que al final parece que está estudiando un proceso físico, porque se trata de fórmulas en las que hay tres variables que a veces, como ocurre con la ecuación de estado de los gases perfectos, que varían los tres al mismo tiempo, y es casi posible entender cuál es el mecanismo funcional. Voy a hacer la pregunta concreta, que es la siguiente. En el capítulo 15 trata de las variables jornada de trabajo, fuerza productiva, que yo entiendo como las condiciones de trabajo en la fábrica, según la maquinaria que haya y según la organización. Y luego la intensidad de trabajo, que debe ser que estemos en plan más o menos fordista, que el trabajador puede ir a orinar, el trabajador tenga que pedir permiso para ir como mucho una vez cada 8 horas. Entonces, habla ahí más de dos casos, caso 1 y caso 2. Yo no sé si es por el problema de la traducción o qué. Yo tengo la traducción de Venceslao Roces y o yo no lo entiendo bien o es que lo pones de forma confusa o ambas cosas. Caso 1, caso 2. Plantea y aquí y allí. Y al final he hecho un esquema que creo que me puede servir para hacer la pregunta. Situación 1. Si el factor tiempo de trabajo permanece constante, dicho de otra manera, si la jornada laboral o la jornada de trabajo se considera fija y aumenta la intensidad de trabajo, se hace trabajar más forzadamente al trabajador, aumenta la cantidad de productos. Y, como corolario, dice que la suma de los precios aumenta. Entiendo que quiere decir que entonces se pueden vender más productos y se puede ingresar más capital, o sea que aumentaría la plusvalía. Ese sería un caso. El otro caso, la jornada permanece constante.
aumenta la fuerza productiva y entonces también aumenta la cantidad de producto. Pero paradójicamente, que no digo contradictoriamente, paradójicamente, o yo lo he entendido mal, o lo que dice Marx realmente es que la suma del valor aquí permanece constante. Es decir, que hay más productos, pero ha aumentado la fuerza productiva, pero no dice nada de la intensidad de trabajo. Entiendo que la intensidad de trabajo se mantiene constante, o sea, es un factor K, constante. Entonces, la única explicación que le encuentro desde la pregunta es que aumenta el valor solamente, se valoriza el valor solamente cuando de alguna manera, porque se amplía la jornada, porque siendo la jornada constante, el trabajador trabaja más deprisa, hay mayor número de horas de trabajo por parte del trabajador. Es decir, que hay una relación entre plusvalía y número de horas de trabajo. Es que eso es lo que une ambos casos. O sea, es que más horas de trabajo puede ser por más obligación unitaria a cada trabajador o por más trabajadores trabajando. Pero el efecto para el propietario de medios de producción... La pregunta final, la mejora en la productividad, todo esto de que estamos ahora con la propaganda de guerra, de los robots nos van a solucionar la vida. Entonces todo eso quiere decir que el aumento de la maquinaria autónoma, de los robots, supondría una mejora en la fuerza productiva, pero al no incorporar horas de trabajo para todos los trabajadores, no hay un aumento de valor. Lo podrá haber en alguna zona restringida, pero visto globalmente no. O sea, que la pregunta, por lo digo, sería: si solo aumenta la capacidad de producción técnica, pero no las horas de trabajo de los trabajadores, o he dicho de otra manera, disminuyendo los trabajadores, o trabajan menos horas, etc., eso no es solución. O dicho de otra manera, no se crea valor globalmente considerado. Ese es el tema, porque también hay que incorporar utilizando el ejemplo que pones, las horas necesarias para hacer el robot. O sea, porque si no se mira de manera global, si lo mira solamente de manera focal, pues evidentemente ahí se destruye valor. Ahí se destruye valor. Lo miras de manera global también. Ese es el problema, que también. Pero hay que incluir, diríamos, de alguna manera, pues esa es la traslación de trabajo de gente que antes hacía determinados trabajos manuales, que ahora lo que están haciendo es los trabajos que permiten hacer las máquinas para que las máquinas hagan los trabajos manuales. Pero evidentemente en todo ese proceso, lo que al final está ocurriendo, que ese es el verdadero problema del sistema, es que se destruye valor, que la tasa y esa acumulación de capital hace que la ganancia que se obtiene por cada unidad de capital porcentualmente sea decreciente. Y ese es el verdadero problema, porque fijaros, es uno de los elementos que también es un poco dramático en cuanto a situación de crisis, ¿no? Cuando hay una situación de crisis y la gente dice, termina, es una cosa que me pelunda lo de, no es una crisis, es una estafa, que no, es una crisis, aparte de que sea una estafa, pero es una crisis con un caballo. El problema de relacionar, pues eso, relacionar imaginaros en el ámbito financiero, los enormes beneficios del sistema bancario, que, bueno, no, ojalá, o sea, ojalá para que no hubiera crisis, ya digo, ¿no? La crisis en el sistema financiero se produce no porque ganen mucho, sino porque no ganan mucho, porque ganan de manera insuficiente. Creo que no me necesitaré explicar de que no estoy diciendo que lo que tendrían que hacer es ganar más. Lo que digo es que con respecto al enorme volumen de activos que tienen que mover para el beneficio que obtienen, no es suficiente para reproducir el propio ciclo. Porque si no, no se produciría la crisis. O sea, se produce la crisis precisamente porque la ganancia no es suficiente. Es cada vez porcentualmente inferior. Y dices, no, pero el volumen es muy importante. Bueno, no vamos a llorar por las islas. No estoy llorando por ella. Estoy diciendo que para el ciclo de la reproducción no nos vale. Uno de los ejemplos más claros es el bancario, porque yo creo que es el que toda la gente tiene en la cabeza a la hora de decir, bueno, es que, aparte de las trampas contables, aparte de las trampas contables, el volumen de beneficios hay que compararlo con el capital necesario para obtener ese volumen de beneficios. No nos podemos quedar en la cantidad nominal. Claro, por ahí un poco es por donde yo entiendo
que ibas tú, o sea, he ido yo un paso más allá, pero no sé si te respondía a la pregunta de la primera parte. O sea, que evidentemente estamos hablando de que esos fenómenos, esos procesos de robotización conllevan también necesidad y valor aportado para tener el puñetero Robbie que nos pueda hacer las cosas. Pero claro, eso en el conjunto, en la visión global, no está aportando valor. O no es suficiente para poder tener un retorno adecuado y un beneficio adecuado. Poder asociarse. Gracias, Nadia. Lo que tenía que ir a hacer. Bueno, yo tampoco sé muy bien cómo formular la pregunta, pero me estoy preguntando de qué manera interviene a todo este sistema la introducción o el uso de moneda social. No sé si tiene mucha relación, si la pregunta no, pero no sé, pero es que cuando comentabas el tema de la banca controlada por... No, claro, porque al final pues es uno de los elementos que puede servir de cortocircuito, ¿no? Claro, en la medida en que lo que aparece en la sociedad al final se trata de intercambios realizados en los que no necesariamente tiene que haber explotación, ¿no? Oye, pero puede haberla, ¿eh? Claro, entonces, vamos a hacer, digamos, el análisis suponiendo que no la haya. En el caso en que no se produce esa situación, lo que estamos haciendo es extrayendo determinada capacidad por parte del sistema de reproducir explotación. Y claro, ¿cómo no va a ser eso? Bueno, es maravilloso. Porque en la medida en que una hora, suponiendo el tiempo limitado que todos y todas tenemos, una hora dedicada a trabajar para otro, es una fuente de extracción de recursos y de plusvalía de esa persona. Esa hora dedicada a intercambiar servicios pues con otra persona y no produciendo ese tipo de explotación, es una hora que sale de la ecuación. Por lo tanto, claro que tiene sentido. La cosa es, como todo, qué capacidad tiene un determinado porcentaje tan reducido de tener una influencia importante en el sistema mundo. Bueno, pues hijo mío, no tiene capacidad. Ahora, evidentemente que claro que hace. Claro, porque sale de la ecuación de la explotación. O sea que vamos, es una cosa que está, y además, joder, lo que no me acuerdo ahora mismo, pero yo he leído muy buenas cosas sobre eso, muy buenas cosas, además relacionándolo con el capital, o sea que profundiza por ahí, porque es bueno. Abril, por cierto, que no he dicho el nombre. ¿Perdón? Abril. Abril, gracias. Como la tesis. Sí. Yo eso de que la ganancia es insuficiente no la acabo de ver claro, porque si el reparto entre rentas salariales y capital andaba en 60-40, cosas de esas, que con Felipe González, por cierto, mejoró la del capital. Y ahora estamos en 50-50, y además encima una parte del empresariado se va a pique, se está concentrando, que además la sensación de que también, ya sé que cuando empresas fortísimas van por mal, y distintos gordos y sobrehace, no sobrehace, y se va a pique, pero en conjunto, un beneficio, por lo menos globalmente, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que Google se está dando enormemente más, y Apple, y IBM aunque lo aparezca, y unas cuantas más, ¿no? Y las demás sí que están más jodidas. Pero si la tasa de ganancia, vamos, si el reparto es 50-50, 60-40, la sensación de que están sacando bastante más. Y luego creo que hay otra cosa también que afecta, que es que hay algo más de gente repartiendo el pastel del supervivir, ¿no? Pues algunos chinos, algunos latinoamericanos que hace 30 años estaban más chulos, y ahora, afortunadamente, se han quitado de una receta encima, con lo cual vivirán peor, ¿no? Pero, bueno, hay más gente para repartir un poco el pastelillo, ¿no? Y entonces ahí el análisis numérico. Y luego, respecto a la robotización, yo creo que eso sí va en serio, digitalización, viendo a la gente, porque no solo robots, ¿no? Yo creo que esta vez va tremendamente en serio, me da la sensación, ¿no? Y lo vengo oyendo desde IBM, como me conté una vez hace 50 años, y era para la semana que viene. Yo ahora que no es para la semana que viene, pero sí para la próxima década o 2 décadas. Me da
la sensación de que esto se ve muy en serio. A lo mejor yo, ¿no? Entonces, ¿qué salidas hay para la gestión de recursos humanos? Pues una sería reducir jornadas drásticamente y trabajamos 14 horas a la semana, ganando lo mismo, más porque no tienen incrementos netos de productividad, ¿no? Ganando más, me refiero como para poder tener más cosas, más bienes, mejor educación, etc. La sensación de que el asunto no va por ahí. Prefieren, últimamente hasta en las sedes hay grandes debates, y ahorita en Suiza, y en Finlandia, y estudios jóvenes, etc., de hagamos una renta básica importante para que la gente sigue trabajando un montón de horas, 100, 40 o 50, pocos, con lo cual tenemos un ejército de reserva mucho mayor todavía. Con lo cual, esa poca gente que se reparte la pasta, esos 8 mendas, o el 001, que creo que es yo que es la gente que controla el billete en plan de verdad, pues pueden explotarnos enormemente más que si dicen, bueno, pues trabajan 14 horas a la semana, ya la chuta, por lo menos empresas avanzados, los más por hambre que trabajen más, y no están por ahí. Mejor que haya renta básica de 1.000 eurillos o de Finlandia o Suiza, pero que la gente que trabaja sepa que, cuidado, si le echan va a ganar solo eso. Empieza un poquito más trabajando, ¿no? Me da la sensación. Creo que la revolución sí va a tener una vida. Un detalle. A ver, cuando yo he hablado, es que lo que hemos dicho, o lo que he dicho yo y lo que has dicho tú no es incompatible. Porque yo no he dicho que haya más tartas. Es que la hay. Es que eso es consecuencia precisamente de una explotación a más gente por el hecho de que somos más del planeta que hace unos años. Es una explotación a más gente y de manera más intensiva, con lo cual esa explotación en cuanto a valor se ha incrementado. Pero ese no es el problema. El problema es que esa explotación en volumen total que se ha incrementado porcentualmente con respecto al capital al que hay que satisfacer en porcentajes inferior, que ese es el tema. O sea, el problema de su reproducción no es porque el volumen no sea importante, sino porque precisa de un volumen mayor, porque la acumulación de capital ha sido tan enorme que eso es insuficiente para la propia reproducción, para la propia rentabilidad de ese volumen ingente de capital. Y no es incompatible una cosa con la otra. Pero digo yo, que es lo mismo. Lo que ocurre, os ponía el ejemplo financiero, un poco para que os hagáis una idea. Beneficios del Santander, 4.000 millones de euros. Joder, si el año hace 10 años ganaba 2.000. Claro, pero es que ha precisado para eso de más de 1,4 billones de euros de activos para poder generar los 4.000 millones. Y esos 4.000 con respecto a los 1,4 billones, porcentualmente es menos que los activos que tenía que mover con la mitad de beneficios. Y ese es el problema. El problema es que genera, y dices, bueno, hombre, bendito problema, dirían algunos. Vamos a ver, ese es el problema para analizar y digamos, esto es estable. Hombre, pues no, porque estable no es una pirámide invertida. No es estable porque sobre una pirámide que queda de la vuelta para que se sostenga, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estoy comentando. Entonces, no es que no haya beneficio y apropiación de valor. Si no hubiera nada de apropiación de valor, ya habríamos llegado al punto en el que no habría esa dificultad y tendríamos otro problema. ¿No? Pero no es que no haya valor, lo que no es suficiente, por decirlo de una manera resumida. No es suficiente ¿para qué? Para poder seguir reproduciendo el sistema. O sea que creo que no es incompatible, sino que además yo creo que es importante el que se comprenda y que se extienda, diríamos, esa visión, precisamente primero para no dar un diagnóstico equivocado y no dar una imagen, y sobre todo para ser capaces de ver dónde está verdaderamente el problema de esa reproducción. O sea, que estamos hablando de que esa acumulación requiere para su mantenimiento en el futuro unas tasas que objetivamente no se están dando. Y no se puede dar, y mucho más cuando estamos en actividades que tampoco lo crean, que lo financiero no crea ningún valor, que lo financiero lo está sacando de la producción. ¿Te das cuenta que en el ejemplo que estaba poniendo, de manera interesada, lo estaba poniendo de una entidad financiera que lo que está haciendo es obteniendo beneficio y el valor no está ahí? El valor lo ha obtenido de otro sitio. E incluso ahí estamos ante una tasa decreciente.
Problema, que esa tasa decreciente tiene que ver también de que eso, ¿por qué es decreciente? Pues porque cuando tú estás vampirizando a un cadáver ya, cada vez es menos posible. Quizá parece que pueda exagerar, no está todavía cadáver, pero está en una situación compleja, ¿no? Y el vampiro pues ya se ha llevado gran parte de la sangre. Y ese es el verdadero problema. Fijaros, relacionado con eso está en cómo han evolucionado los precios a nivel internacional de ropa, del vestido. O sea, uno de los elementos fundamentales, relacionado un poco con el caso que explicaba el compañero, que los precios es que cuesta más barato hoy la producción de determinados elementos de comida o un electrodoméstico que lo que costaban hace 20 o 30 años. Ahora tengo por ahí tablas, os podría decir cifras ahora a precio de hace 20 años y precio de ahora. Ese tipo de situación nos hace ver que realmente se está produciendo ese efecto que hoy hemos descrito en la sección que analizábamos. Pero daos cuenta que eso no ha mejorado la situación, evidentemente, de las personas que trabajaban para producir. Entonces, estamos hablando de que era un camino necesario, pero es un camino, pues hay que seguir dando pedales, porque si no, no hay que sacar. Es interesante pensar, es una cosa que Marx trabaja ya en el libro, en el tomo 3, que vuelve, insiste en varias ocasiones, la diferencia entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor, ¿no? La tasa de plusvalor como coeficiente o como índice de la tasa de explotación, ¿no? Entonces él insiste en diferenciar el tema de la ganancia del tema del plusvalor, y lo que acaba de decir Carlos ahora, que está en esa ley que él propone, que por el momento se está cumpliendo, que es la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Y ese está en el libro, en el tomo 3, que esperemos que podamos leer aquí, y ahí explica esa caída de la tasa de ganancia, que no tiene nada que ver con el volumen del beneficio que se produce, ¿no? Y es algo que se ha discutido y se discute, acá ha salido también el tema ese. Yo quería hacer simplemente una digresión, lo siento, pero es que también me quedé con la ganas de hacerlo la otra vez. En esta situación de crisis, lo de la rana que tú has dicho, a mí me da mucho miedo porque no sé si el sistema tiene miedo de que la rana salte desde el punto de vista revolucionario o a mí, y por lo que estoy viendo, es el miedo salte desde el punto de vista del fascismo más absoluto. Entonces, eso es lo que yo quería preguntar. Que cómo la situación económica de crisis y tal puede dar lugar, porque bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, en fin, lo que va a pasar en Francia, no sé, bueno, y me da bastante miedo porque también la salida esa, aparte de que también va a haber clases populares votando fascismo, que es realista, no se puede tampoco pensar. Y además se está fomentando el racismo y otras cosas desde el punto de vista como el causante de la crisis, ese tipo de malinformación que hay, y no sé, porque quería un poco incidir en eso, en el riesgo que tenemos de racismo a nivel mundial, ¿no? El riesgo, evidentemente, vamos, es para estar asustados, y bueno, yo cuando he dicho que la rana fue saltar en una situación, no he dicho que el salto sea hacia el sitio adecuado, ni que realmente el salto dé lugar a una evolución de la humanidad, porque podría ser perfectamente, en la línea que tú dices, podría ser muy preocupante, ¿no? Pero porque hay elementos que claro, que creo que son fundamentales a la hora del conocimiento bueno, pues, por qué está subiendo la temperatura y por qué no se están asando a fuego lento o rápido. O sea, eso es clave, porque si no te puedes dirigir al lugar equivocado. Por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico equivocado, a lo mejor, de cómo se utiliza el dinero en el momento actual, ¿no? O sea, yo oigo mucho y critico mucho y me peleo mucho por eso de recuperemos la soberanía monetaria. Yo digo, ¿alguna vez la tuvimos? Porque recuperar es, joder, te quitaron algo y ahora lo recuperan. ¿Alguna vez tuvimos soberanía monetaria? ¿Alguna vez el dinero estuvo en ese ciclo que explica perfectamente Marx? Estuvo, cuidado, eso ya supone, o sea, el decir recuperar la soberanía monetaria en nuestro contexto, en nuestro análisis, es ya en sí mismo un problema serio, porque
ya sé que no todo el mundo utiliza la palabra recuperar, lo dice en el sentido ese, pero entendemos a lo que hago referencia. Claro, bueno, pues ese tipo de análisis también tiene mucho que ver, porque claro, también hay quien quiere recuperar la soberanía monetaria desde la óptica socialista o comunista, y hay gente que quiere recuperar la soberanía monetaria pues desde un punto de vista pues, nacionalfascista o peor, ¿no? No sé si es algo peor todavía, pero podría haber. Entonces, claro, eso forma parte de diagnósticos o erróneos o interesados, ¿vale? Que puede haber de ambos tipos, ¿no? Pero yo creo, a mí me preocupan los erróneos, porque los erróneos, o sea, tengo tendencia a pensar que tenemos responsabilidad muchas personas, y me incluyo, en que se estén produciendo, aunque sean en otro país. Me refiero, tenemos responsabilidad porque eso de decir que los obreros marselleses están equivocados porque son tontos, pues quizá a lo mejor no les hemos dado una salida más que la del pacto con el capital, y entonces al final dice, pues si tú estás pactando con el capital, no te estás creyendo de verdad que lo de la propiedad de los medios de producción a lo mejor sí que es lo que supone romper el nudo gordiano, pues casi para eso, como que me voy para... Dices, es que por ahí no es la solución, ni por el pacto que estamos planteando desde los sindicatos franceses tampoco, porque eso les ha llevado a lo que les ha llevado, es a profundizar aún más la explotación. Decir simplemente que la gente se equivoca, joder, no sé si me explico, o sea, porque la gente, ¿por qué se fue a determinados sitios en la Alemania del 29, a partir del 29, o en la España del 36? Pues, aparte de la maldad intrínseca, a mí me gusta pensar que hay otro tipo de fenómenos que no estamos gestionando de manera adecuada. Desde el punto de vista de los que sí que tenemos un análisis del capitalismo que deja muy clara dónde están las responsabilidades, deja muy clara también las vías de solución y de superación. Y sin embargo, ya no es un tema de que sean minoritarias, sino que no son explicitadas de la manera que yo entiendo que debieran ser suficientemente amplias como para entenderse como vía de superación ante problemas como los que están ocurriendo. O sea, tenemos un fenómeno ahora mismo en el Estado español muy claro de precarización de las condiciones de trabajo brutal. Ha habido algún... Bueno, yo aprovecharé pues, como tenía que preparar un poco esto, pues escribiré un artículo y citaré evidentemente a ver si me lo publican en algún sitio un poquito más amplio que los propios más cercanos, y la gente entiende que estamos hablando de plusvalor absoluto y relativo, estamos hablando de precariedad, estamos hablando de dos caras de la misma moneda. ¿Quién narices está entendiendo que la precariedad, bueno, desde izquierda estamos haciendo una campaña relacionándolo, ¿no? Pero quiere decir que estamos muy lejos de haber amplificado una cosa, cuidado, que le afecta a la mayoría de la población, a la mayoría de la clase trabajadora en este país. De hecho, si os metéis en la página del país, lamentablemente, la página digital del país, pues veis que en el centro, en el corazón, siempre hay vídeos, películas, avances tecnológicos, el iPhone 8 y esto y lo otro, hablando de la robotización, incluso paventando y haciendo ver, ventilando, ¿no?, el tema de la robotización, que se come el trabajo. O sea, si hacéis caso a la comunicación, veis que el mismo sistema informativo se hace cargo de comunicar, de informar que esto se está comiendo el trabajo. Yo creo que deberíamos ser una pizquilla inteligentes para entender que una parte es verdad, evidentemente, y el capitalismo está cortando el árbol, la rama en la que está sentado, porque produce evidentemente una reducción del trabajo, una reducción del valor, pero ¿esto qué esconde? Esconde una reducción de las condiciones de vida a todos los niveles. O sea, ¿a dónde se está intentando, y esto sí, estratégicamente, reconstruir la caída tendencial de la tasa de ganancia? Es sobre los salarios. Quiero decir, es sobre el coste, porque no es que haya menos trabajadores, no digo en España, pero hay más incluso trabajadores asalariados en el mundo. Y esto lo decíamos y está documentado. Pues claro, ¿cómo? En condiciones peores. Entonces, claro, si esto es verdad,
yo no lo sé, yo estoy convencido que es verdad, pero no lo sé científicamente. Digo, la izquierda, la misma duda que tienes tú, ¿no? No podemos seguir haciéndonosla muchísimo tiempo. O la abandonamos a esta izquierda o la difundamos. Porque es lo que decía el compañero Santiago. Quiero decir, no podemos seguir sosteniendo este sistema y luego, porque es lo que ha hecho la izquierda en estos últimos años. De hecho, ¿no? Haciendo batallas institucionales, defendiendo posiciones de principio, defendiendo derechos civiles, haciendo un trabajo ciudadano, etcétera, etcétera, y vendiéndolo como si fuera algo reformador, pero con la misma, idéntica. Decidme las diferencias entre una política económica de un partido socialista o incluso de partidos de más izquierda institucional respecto a lo que no son las de sostener a un sistema que está fundamentado sobre la ganancia, el dinero, el valor, la diferencia, etc. Pues esto, o sea, yo no es que me sienta huérfano, o sea que no tengo un papá y una mamá ya. Probablemente no lo reconozco de hace muchísimo tiempo. Claro, esta fragmentación del trabajo, esta ya atomización del tiempo de trabajo, o sea que la gente trabaja ya por parcelas de horas, evidentemente no contribuye a la construcción de un tejido social que permita una lucha de clases, evidentemente no, como ha habido en otras épocas. Y tampoco la exigencia del capitalismo es aquella de tener una base de consumo tan extendida que le permita que la superproducción que hace pues se pueda consumir. Ya no le interesa, como no le interesa la democracia, no le interesa tener una masa de consumidores tan grande, le interesa una clase media más o menos satisfecha y derechista que esté, digamos, volcada con unos ideales competitivos y que esté dispuesta a matarse para conseguir puestos de responsabilidad y de mando en esas estructuras, y el resto es espuma. El resto está relegado a ir a la deriva. Entonces, esto es digamos, la nueva visión de la crisis, en mi opinión, por parte del capitalismo contemporáneo. En esta fase de transición tenemos que ser capaces, sin ser pesimistas, que hay por ser pesimistas, tenemos que ser capaces de crear jóvenes cuadros, organizaciones, estructuras sociales, de barrio, autodefensa, no cierto monedas sociales u otras cosas, porque creo que son nada más el apuntalamiento de esos márgenes, ¿no? Ni rentas básicas, etcétera, porque son limosnas, digamos, echadas a la sociedad, etcétera. Tenemos que ser capaces de reconstruir discursos y confiar en nosotros mismos, en asociarnos, en luchar en los puestos de trabajo, en hablar con la gente, etcétera, en lugar de encerrarnos en el individualismo, ¿no?, propietario y competitivo. Es una aseveración humanitaria y casi libertaria, pero pues la verdad es que siendo huérfanos, y tenemos que olvidarnos ya de las izquierdas, de estas izquierdas, tenemos que dejarlas atrás. Hasta que seguimos diciendo son compañeros que se equivocan, estamos equivocándonos y nos estamos hundiendo. Yo lamentablemente soy muy radical en esto. Mientras sigamos estando ahí al carro anclados, lamentando la situación y lamentando que un día, o pensando y esperando que un día otro podría cambiar, pues estamos haciendo el juego de esto, lamentablemente. Yo entendiendo y compartiendo el escenario global que describes, porque es verdad que la salida va por ahí, la salida en el momento actual va por la vía de extender la explotación a más individuos, evidentemente, aunque sean porciones de tiempo inferiores, y eso permite pero no soluciona su problema. O sea, quiero decir, bendito tema que digo yo, porque como no soluciona su problema vamos a estar contentos en absoluto, porque lo que hacemos es, pues eso, plantear el escenario de la rana a fuego lento, ¿vale? Y además con determinados complementos que, pues citaba algunos, ¿no?, y que políticamente defendemos de la izquierda para mejorar la vida de la gente,
Y yo no renuncio a defenderlos siempre y cuando, que es lo que faltaría a continuación, fíjate tú, yo ahora mismo estoy haciendo trabajo institucional, entonces el problema es no decir dónde vas o dónde hay que ir, porque en el momento actual estamos donde estamos. Y en la situación en la que tenemos y con la correlación de fuerzas existente y con la ayuda, pues bueno, pues fíjate lo que puede hacer, por ejemplo, una corporación local, bueno, pues por construir el socialismo, pues estamos haciendo medidas algo más que keynesianas, puntito, y ya está. Ahora yo digo, si tú te crees que esa es la solución del sistema y la defiendes, a mí me ha dado por decir que no hemos venido para gestionar el sistema, sino para derribarlo, como lo he dicho en el pleno. Esperanza Aguirre está muy excitada con esa frase, que la digo y la repito de manera continua. Claro, y la digo de manera continua porque, primero, no porque me tenga que autoconvencer, sino porque lo que no puedo es engañar a nadie. Y yo creo que esa es la única parte que puede explicar, y yo creo que tenemos papel institucional. Ahora, no hemos venido para apuntalar eso, por lo menos nosotros. ¿Vale? Entiendo y respeto que, o sea, pero vamos, yo me peleo mucho y me peleo mucho, los he citado en 3 ocasiones, pues, los sindicatos de clase, porque el problema es que en la situación actual el apuntalamiento, si no va acompañado, además de discurso claramente revolucionario, es enormemente contraproducente. Me tocó estar, y termino con esta anécdota porque me tengo que largar ya corriendo, el miércoles en una reunioncilla que duró 3 horas, con el que dirige los destinos en materia de Hacienda de este país. Y... Sí, bueno, nadie va a saber de quién estoy. Solo cuento la parte de la anécdota. Pues hablaba de que, evidentemente, pues, que había unas negociaciones bastante avanzadas con nuestros sindicatos, los medios de clase, para la negociación colectiva y demás. ¿Cómo no vamos a estar contentos porque haya mejoras en la negociación colectiva? Pero si no va acompañado de discurso revolucionario, pues es pegarnos tiros en los pies. Y jamás haré ni echaré la culpa a los otros de lo que no me la he hecho en primera persona. Ese es el problema, que no seamos capaces de combinar sindicato de clase, partido de izquierda, el discurso revolucionario con los programas de transición a aplicar en el día a día y en el momento actual. Y eso yo creo que es un trabajo que no podemos dejar de lado, que tenemos que plantear que esto, el recorrido que tiene con diríamos, los canales existentes, es el que es, o sea, es explotación, explotación y explotación. Si, por poner un ejemplo, si incrementamos la inversión en el Ayuntamiento de Madrid para mejorar los equipamientos de la ciudad, vamos a intensificar la explotación de los trabajadores que hacen eso o prestan esos servicios a través de empresas para el Ayuntamiento de Madrid. Y hay que decirlo. ¿Hay que hacerlo? Yo creo que hay que hacerlo también. Incluso aunque eso supone una intensificación de la explotación. Hay que hacerlo, decirlo y trabajar para derribar el sistema. Al mismo tiempo. Tarea de pero para eso... No es una tarea religiosa. Algo más de eso. Sí, requiere fe. Aparte de fe, que creo que la requiere en ámbitos diferentes, pero aparte de fe yo creo que lo que también es imprescindible es ver que hay determinadas cosas que se convierten en aliadas o situaciones que se convierten en aliados inestimables, ¿no? Y es la propia incapacidad del sistema para reproducirse de manera racional. Entonces, esa parte, el contar como aliado, me parece muy adecuado el símil que utilizabas y que es también un clásico, ese del capitalismo cerrando la rama en la que está sentado, ¿no? Bueno, pues, o esa imagen también de película clásica de los hermanos Marx cuando están